en este caso, de numeración, ¿verdad? ¿Por qué el sistema binario? Bueno, pues el sistema binario solamente involucra los unos y los ceros, ¿no? Es el lenguaje de las computadoras, ¿sí? ¿Qué lenguaje utilizan las computadoras? Unos y ceros, ¿sí? En realidad, el uno en electrónica digital, el uno lógico, por ejemplo, aquí tenemos un transistor y aquí tenemos otro transistor. Recordando la clase de los transistores como interruptores, tenemos transistores BJT, ¿sí? Como que se puso borrosa la imagen, por andar metiendo la manota, perdón. Vamos a mover la cámara. Entonces vamos a tener estos transistores y un transistor va a representar el estado lógico 1 y el otro va a representar el estado lógico 0. Por ejemplo, un transistor en estado lógico 0 se dice que es un transistor en saturación. ¿Sí? El transistor en saturación pues, tiene las siguientes características en cuanto a sus voltajes. Voltaje de colector emisor igual a 0.1 y voltaje de base emisor igual a 0.7. ¿Sí? Ese es el famoso cero. ¿Sí? El transistor trabajando como un 0 y el transistor trabajando como un 1. Entonces, en este caso, el transistor representa su estado de corte y en el estado de corte el voltaje de colector emisor es igual a VCC, que puede ser 5 volts, y el voltaje de base emisor es igual a menos 0.8 volts, por decir, ¿no? O sea, no se cumple la condición de inicio del transistor. Entonces el transistor va a estar en unos, ¿sí? Entonces, nuestro transistor puede trabajar como un 0 o como un 1, ¿sí? O sea, ¿cuál es en sí la esencia del funcionamiento de las computadoras, de los teléfonos celulares, ¿no? Pues son los transistores. Un transistor en saturación implica un cero lógico. Un transistor en corte implica un uno lógico, ¿sí? Aquí la corriente de colector es igual a máximo. Aquí la corriente de colector es igual a 0, ¿sí? O sea, aquí es un switch. En este caso lo consideramos un switch, en cuanto a switch cerrado, y aquí es un switch abierto. Entonces yo podría considerar, si fueran estos transistores, la lógica de una forma diferente, ¿verdad? ¿Sí? Estos ceros que estoy poniendo aquí se convertirían en unos y los unos en ceros, viceversa. Entonces nosotros en lógica digital podemos escoger unos y ceros. Si lo hacemos desde el punto de vista estrictamente de transistores, estos no son transistores, estos de acá son interruptores. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los transistores traen dos estados, uno se llama saturación, el otro se llama corte, y en el estado de saturación, pues prácticamente vamos a tener un cero, ¿sí? ¿Sale? El switch por decir, es un cero, el voltaje de colector emisor vale 0.1, es muy pequeño, voltaje de base emisor va a ser 0.7. En el caso del transistor en estado lógico 1, pues va a tener un voltaje de colector de 5 volts, o sea, va a tener 5 volts en la salida y el voltaje de entrada pues va a ser un 0, ¿no? Entonces, esas son las condiciones del transistor, condiciones lógicas
de un transistor bipolar, transistor BJT, Bjunction transistor, ¿sí? Entonces, todas las computadoras, todas las televisiones, todos los aparatos de telecomunicaciones, todos los equipos de informática trabajan con estos transistores. Llámese circuito integrado, por ejemplo, circuito integrado como este que es dual inline, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patitas por lado, ¿sí? Tiene 7 patitas por lado. Aquí dentro de este encapsulado, de este transistor, de este circuito integrado, integrated circuit, o chip, o como lo quieran ustedes ver, pues va a tener miles o millones o decenas de millones, cientos de millones, miles de millones de qué? De transistores, ¿sí? Entonces, en una tarjeta electrónica, pues vamos a tener miles de millones de transistores en estos integrados. Por ejemplo, esta es una memoria. ¿De qué está conformada una memoria? Pues por dentro de transistores. Transistores microscópicos, ¿verdad? Y esa memoria va a guardar información en forma de qué? Pues de voltajes, ¿sí? Voltajes. Tal y como se muestra en el circuito, ¿verdad? ¿En cuál circuito? En el arranque y paro de motor que les mostré, ¿sí? En el arranque y paro del motor que les mostré la vez anterior. Fíjense bien. Este circuito va a servir para explicar todo esto. O sea, ya ustedes están aprendiendo cómo funcionan las computadoras por dentro. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, bueno, con alimentación de voltaje. ¿De cuánto? 4.7 volts. ¿Sí? ¿Qué operación va a hacer este circuito? Va a guardar bits. ¿Qué es un bit? La unidad básica de información digital. ¿Sí? Unidad básica de información digital. A ver, quiero que se cargue. Aquí va a ser el monitor de salida, mi display va a ser este LED, ¿sí? Entonces quiero que se cargue y que me guarde un bit, un 1, ¿verdad? Quiero borrar el 1, borramos el 1. ¿Y se convierte ese 1 en qué? En 0, ¿sí? Esa es la explicación de cómo funcionan las máquinas electrónicas digitales, con señales en alto, señales bajas, señal alta, señal baja, ¿sí? Alta, baja, ¿sí? Escribo, borro, ¿sí? Escribo dato, lo guardo el dato, siempre y cuando la fuente de alimentación no se me apague, ¿verdad? Apagándose, el dato se borra. Ese es el funcionamiento de una memoria RAM. Vuelvo a encender el equipo, el dato se borró, hay que volverlo a cargar, ¿sí? ¿Sale? Para eso va a servir el circuito que ustedes van a armar en estos días, ¿sí? Entonces, es bien importante que comencemos a ver el meollo del asunto de cómo trabajan estas cosas, ¿sí? Que en realidad el transistor es el cerebro de todo a la operación. Este es el responsable de todo esto. ¿En base a qué? A su voltajes de arranque, ¿sí? Corrientes máximas, corriente de colector, voltaje de corte y voltaje de saturación. En este caso, el voltaje de saturación de un transistor es un voltaje bajo. Por eso decimos que ese voltaje de bajo pues es un 0, ¿sí? Porque en realidad estaría apagado nuestro sistema, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tenemos adentro? A ver, señor Enrique, ingeniero, ¿qué tenemos adentro de esto? Sería la memoria, ¿no? ¿Pero qué hay adentro de esto? De estas cosas, de estos integrados. Transistores. Donde se guardan los bytes. O Sí, sea, son transistores. ¿Sí? O sea, dentro de esto hay transistores.
Adentro de esto también hay transistores. En realidad estamos trabajando ¿con qué? Pues con transistores. Cuando trabajamos con computadoras, equipo de router, de telecomunicaciones, celulares, tarjetas lógicas, aquí pues tenemos transistores. ¿Qué hay adentro de esto? Transistores. ¿Qué hay adentro de esto? Transistores. ¿Qué hay adentro de esto? Transistores. ¿Qué hay adentro inclusive de este, no? ¿Qué integrado es? ¿Qué dice ahí? Es un 7809, ¿no? ¿Qué es un 7809? Señor, señor Enrique, familia 78XX, ¿no? Es un regulador de Sí, voltaje. Tiene transistores adentro. ¿Y qué creen? A ver, si son observadores. sí. Si son observadores, fíjense bien. ¿Qué hay aquí adentro? Ah, ¿sí notan estas bolitas? ¿Sí? Esto de acá. ¿Sí lo observan? Aquí están los miles de Sí, sí. transistores o cientos de transistores. Aquí. O sea, no están repartidos acá. Están repartidos aquí. ¿Sí? Y lo demás es cableado. Lo demás son cables de cobre, pequeños, microscópicos, o de plata. Algunos son de oro, ¿verdad? Por eso mucha gente se dedica a rescatar oro, plata, platino, coltan, etcétera, materiales semipreciosos de componentes electrónicos. ¿Por qué? Porque hay conductores de oro, hay conductores de plata, etcétera, etcétera, jóvenes, ¿no? ¿Sale? Entonces, es bien Sí, importante sí, que ustedes pues, ya tengan esas consideraciones como introducción a lo que vamos a seguir viendo, ¿sí? Que en realidad las computadoras, los celulares, las tablets, trabajan con unos y con ceros. Trabajan con unos y con ceros. ¿Sale? Si el circuito no está encendido, no está alimentado correctamente, el equipo, ¿qué le pasa? No funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un teléfono celular no enciende? Me dieron esta tablet, la tablet no enciende, me dieron esta computadora no enciende, me dieron este teléfono celular no entiende, no enciende. ¿Qué es lo que debo de checar primero? alimenta. La alimentación, ¿verdad? Los voltajes que está entregando la alimentación, exacto. Exacto, la alimentación, Sí, exacto. Todo se resuelve con checar la alimentación. Y su nombre lo dice, ¿no? DC Power Supply. DC Power Supply. Fuente de alimentación de corriente directa. Si yo tengo conectada mi fuente de alimentación de corriente directa, el circuito funciona, ¿sí? Y esto puede pasar de una aplicación de tipo de electrónica digital, de electrónica doméstica, de electrónica pues, común, ¿verdad? Hacer ya un circuito de aplicación industrial, un arranque y paro de motor. ¿Ya vieron cómo la electrónica aparentemente no nada más es una, sino que son al mismo tiempo varias cosas? O sea, eso es lo maravilloso de esto de la electrónica.